En el día de mi cumpleaños, mi hijo dijo que quería llevarme a un lugar y me dio un regalo. Lo abrí con alegría. Dentro había una llave con una tarjeta que decía: «Bienvenida a la residencia de ancianos». Y luego me abandonó allí. Él no sabía que yo había ganado la lotería, así que llamé a mi abogado y cambié mi testamento. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Antes de juzgarme, déjame contarte cómo llegué hasta aquí. El día que cumplí 62 años, creí que saldría a comer. Me puse mi suéter más bonito, me peiné con esmero, pensando que sería un día alegre, con pastel y risas. Pero en lugar de eso, me entregaron una maleta y me dejaron sola. Y eso fue apenas el principio. Si crees que la traición solo llega de desconocidos, espera a verla usando tu mismo apellido. Quédate hasta el final y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Dicen que el amor de una madre es incondicional, paciente, perdonador y eterno. Yo lo creo, yo lo viví. Cada rodilla raspada, cada noche sin dormir, cada festival escolar, ahí estuve para Lisandro, mi único hijo. Me desperté en mi cumpleaños con un cosquilleo en el pecho, esa cálida anticipación de los días felices. 62. Sola en mi modesta casa en Tepoztlán, pero esperanzada. Lisandro no había llamado mucho últimamente. Decía que el trabajo lo tenía agobiado y que las cosas con su esposa estaban tensas, pero estaba segura de que hoy vendría. Preparé hotcakes, sus favoritos, y puse 2 platos en la mesa. Al mediodía seguía sola. Sentí el corazón caerme un poco, pero me negué a rendirme. Revisé el celular 1000 veces, releí mensajes viejos solo para sentirme cerca de él. A las 3, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Lisandro, con esa sonrisa de niño que siempre mostraba cuando quería algo. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, sosteniendo un pequeño ramo de supermercado. Sonreí a pesar del nudo en el pecho y lo abracé fuerte. «¿Viniste?» «Claro», contestó, dándome unas palmadas en la espalda. «Arréglate, hice reservación para almorzar». Ni siquiera lo dudé. Tomé mi abrigo, mi bolso pequeño, y me puse los zapatos que siempre me apretaban los dedos, pero se veían elegantes. Me sentía nerviosa, como una adolescente antes de un baile, pero no manejamos hacia la ciudad ni hacia ningún restaurante. Entramos en un camino largo, rodeado de árboles de maple, con hojas doradas y rojizas. Al mirar el letrero sentí un vuelco en el estómago. Hogar La Encina Blanca Senior Living Facility. «Lisandro, ¿qué es esto?», carraspeó. «Mamá, tenemos que hablar. Ya no es seguro que viva sola». «¡Qué lapsos de memoria!», solté furiosa. Él siguió hablando. «Encontré un lugar excelente, seguro, cómodo. Tendrás gente de tu edad, actividades». Me reí, una risa amarga que no sonaba a risa. «¿Me trajiste aquí en mi cumpleaños?». Salió del coche. «Vamos adentro». Me negué a moverme. Entonces abrió la cajuela. Mi maleta ya estaba empacada. Me quedé helada. «¿Revisaste mis cosas?», suspiró. «No lo hagas más difícil». Dentro, el tiempo pareció detenerse. Rostros sonrientes en recepción, olor a desinfectante y comida recocida. Entregó papeles, documentos legales, una transferencia de poder notarial con mi nombre y su firma. Listo. No lloré. Todavía no. Me dejaron en una habitación de paredes beige, una cama ajustable y una ventana pequeña que daba a un muro. Ese fue mi regalo de cumpleaños. Me senté en el borde de la cama con el abrigo puesto, sintiendo el frío meterse hasta los huesos. Sin pastel, sin velas, solo silencio. Pasaron horas. Finalmente abrí el ramo. Se había marchitado en el auto. Las flores se veían como yo me sentía. Esa noche permanecí despierta escuchando el murmullo de las enfermeras y el sonido lejano de una televisión en el pasillo. El colchón era duro, las sábanas olían a cloro. Repasé cada conversación con Lisandro durante el último año, buscando señales que no quise ver. Pensé en todas las veces que dije que sí cuando debía decir que no, cuando lo cubrí, cuando le presté dinero, cuando inventé excusas por amor. Pero esa noche dejé de defenderlo. Algo se rompió dentro de mí. A la mañana siguiente pedí a una enfermera mi celular.
Dijo que mi hijo ya se había encargado, que había cancelado la línea porque era muy confuso para mí. Ahí comprendí que no estaba ahí para ser cuidada, sino para ser borrada. Y si no encontraba la manera de salir, lo lograrían. Pero no soy tan frágil como creen, ni de cerca. Dejé de comer 2 días, no por protesta, sino porque no podía tragar la comida ni la verdad. Que te traten como si ya no sirvieras destruye una parte de ti que nunca sana del todo. Crié a un hijo, construí un hogar, amé con fuerza, y ahora era solo un número de habitación y un expediente médico. Las enfermeras eran amables, pero la amabilidad se siente como lástima cuando estás atrapada. Me decían, corazón o mi vida, como si tuviera 10 o 100 años. Nadie preguntaba qué hacía antes, qué me gustaba. Para ellos, era solo otra anciana en pantuflas que olvidaba cosas, aunque no hubiera olvidado nada. Mi compañera Graciela dormía todo el día y roncaba toda la noche. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, era sobre personas que no la visitaban hacía años. La escuchaba porque conocía bien ese vacío. Intenté mantener mi mente despierta. Veía las noticias en la sala común, resolvía crucigramas, releía una novela que ya había leído 2 veces. Pero algo en mí se hundía, cada vez más oscuro. Al 4.º día conocí a Yasmín. No debía trabajar ese día. Una enfermera se enfermó y ella, joven, con las trenzas recogidas bajo la cofia y dulzura en los ojos, vino a cubrir el turno. Mientras me tomaba los signos vitales, dijo, «Tú no perteneces aquí». Me sorprendí. Ella sonrió. «No me malinterpretes, mucha gente necesita ayuda, y está bien, pero tú no pareces perdida». Contuve las lágrimas. Empezamos a hablar. Preguntó por Lisandro. Le conté lo que put sans desmoronarme. Escuchó de verdad, no solo con la cabeza, sino con el alma. Más tarde, volvió con algo en la mano. Esto era del señor Henley, un residente que falleció la semana pasada. Susurró. Lo encontramos dentro de una Biblia. Nadie lo reclamó. Era un billete de lotería, doblado, amarillento, fechado 2 semanas atrás. Solté una risa seca. ¿Y quieres que pruebe mi suerte? Me guiñó un ojo. El mundo te debe algo. No pensaba hacerlo. Al principio me pareció tonto, pero el aburrimiento y la desesperación son buenos aliados. Esa noche esperé que el pasillo quedara vacío. Usé una de las viejas computadoras del salón y escribí los números. Mi mano se congeló. Volví a leer. 1.000.000. Cubrí mi boca con las manos. Miré alrededor. Nadie. El silencio fue ensordecedor. No sentí alegría, sino miedo. Miedo puro. Si Lisandro se enteraba, si alguien lo hacía. Imprimí la confirmación, la doblé y la escondí en mi sostén. Al día siguiente llamé a Yasmín. Necesito hablar con alguien, en privado, alguien legal. No preguntó por qué, solo asintió. Conocía a un abogado voluntario que visitaba el hogar 2 veces al mes para ayudar a los mayores con testamentos. Esperé con el corazón latiendo hasta que llegó ese viernes. Se llamaba Teodoro, joven, sagaz y sobre todo, discreto. Nos sentamos en la pequeña sala de descanso. Le pasé la confirmación del premio y susurré, ¿puede ayudarme a desaparecer? Alzó las cejas, sin sorpresa. Tenemos que actuar rápido, dijo. Las siguientes horas fueron un torbellino. Papeleo, notarizaciones, transferencias, un nuevo teléfono, una dirección temporal. Contactó a un asesor financiero independiente que creó un fideicomiso ciego. Mi nombre no figuraba en ningún lugar. Lisandro jamás vería un centavo. Firmé un nuevo testamento dejando todo a beneficencia, aún sin revelar. Lisandro ya había firmado mi vida una vez. No se lo permitiría de nuevo. Esa noche Yasmín me abrazó. No nos olvides cuando seas libre, susurró. No lloré. No podía. Me escabullí antes del amanecer, con ropa ajena y una bolsa con lo esencial. Creían que estaba senil, rota, sola, pero estaba a punto de convertirme en un fantasma con $1.000.000. Que me buscaran, no me encontrarían. El viaje en autobús fuera de Ohio fue largo, silencioso y helado. Me senté al fondo, capucha puesta, gafas oscuras, abrazando la bolsa como si guardara mi alma.
En muchos sentidos, así era. No sabía exactamente a dónde iba, solo que debía alejarme lo suficiente para que nadie me hallara. Ni Lisandro, ni su esposa, ni los abogados que seguramente ya había llamado. Teodoro me ayudó a comprar una casa sencilla bajo un nuevo nombre en el campo de Valle de Santiago. Aislada pero habitable, sin cámaras, sin vecinos cerca, con la distancia justa entre yo y la vida que dejaba atrás. Al cruzar la frontera de Kentucky, exhalé por primera vez en horas. La libertad tenía un sabor metálico, como sangre y miedo. La casa era modesta, de un solo piso, ladrillo viejo, pintura descascarada y un buzón torcido, pero tenía calefacción, agua limpia y, sobre todo, silencio. No el silencio de un asilo lleno de almas rendidas, sino el que te deja respirar. Los días siguientes, viví como una sombra. Cocinaba cosas simples, caminaba al buzón, me sentaba en el porche envuelta en una cobija, mirando las hojas muertas arrastradas por el viento. Revisaba las noticias sin parar, esperando ver mi nombre en letras grandes. Mujer desaparecida gana 1 millón. Hijo alega inestabilidad mental. Pero nada, aún no. Guardé el billete en una caja ignífuga bajo el piso del closet del pasillo. Junto a él, el Nuevo Testamento, un celular desechable y una nota para quien lo encontrara, por si acaso. Una mañana, a la semana de haber dejado el hogar La Encina Blanca, el silencio se rompió. Golpearon la puerta. Me congelé. No le había dicho a nadie dónde estaba, ni siquiera tenía tarjetas a mi nombre. El corazón me retumbaba en el pecho. Me acerqué despacio a la ventana. Solo era un repartidor. Víveres. Parte del arreglo que Teodoro había hecho. Aún así, el desasosiego no me soltaba. Esa tarde la curiosidad me ganó. Creé un perfil falso en Facebook y busqué a Lisandro. Ahí estaba, sonriendo en su foto de perfil, como si el mundo no se hubiera venido abajo. En su última publicación escribió: «Si alguien ha visto a mi madre, Liduvina Aranda, por favor comuníquese conmigo o con la policía de Dayton. Lleva varios días desaparecida. Estamos preocupados por su seguridad». Debajo, cientos de comentarios se acumulaban. Oraciones, condolencias, gente alabando a Lisandro por ser un hijo ejemplar. Me reí tanto que terminé llorando. No tenía ni la menor idea, pero lo que realmente me quebró no fue el texto, sino la foto que eligió. No era reciente, era de hace 5 años, uno de los últimos cumpleaños que celebramos juntos. Yo llevaba un gorro brillante de fiesta y él tenía el brazo sobre mis hombros. Parecíamos felices. Qué fácil es fingir amor en las fotos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, mirando el fuego de la chimenea, con la mente dando vueltas hasta que los pensamientos se volvieron más oscuros. Recordé cada vez que le presté dinero a Lisandro, cada deuda, cada mentira. Recordé cómo me manipulaba con sutileza, pero lo suficiente. Decía cosas como: «Ya me lo habías contado cuando no era cierto», o «Últimamente olvidas muchas cosas». Pensé que estaba envejeciendo mal, que era culpa mía. No lo era. Él quería que dudara de mí, para que cuando tomara el control de mi vida, yo no opusiera resistencia. Pero ya estaba cansada de que me controlara. A la mañana siguiente, llamé a Teodoro desde un número desechable. «Necesito que actualices mi testamento otra vez», le dije. No preguntó por qué. «¿Qué cambios?» «Quiero dejar algo muy claro. Lisandro Aranda no recibirá absolutamente nada. Ni un peso, ni un recuerdo, ni una palabra». «Hecho», respondió. «Ahora estás a salvo, Liduvina». Pero no lo estaba. Todavía no. Porque en el fondo sabía que algo se avecinaba y debía prepararme. Todo comenzó con una carta. Un sobre simple, sin remitente, escondido entre las cuentas de servicios y la correspondencia basura. No la habría notado de no ser por el papel, más grueso de lo normal, caro. Sentí un nudo en el estómago al tocarlo. Dentro había una sola hoja, una fotocopia, mi firma o algo que se le parecía. Debajo, otras 2. Una de mi difunto esposo, don Isidoro Landa, y otra de Lisandro. Era un documento de préstamo fechado 12 años atrás, un crédito personal a nombre de don Isidoro, Landa y mío. El logo del banco era auténtico, también el sello del notario, pero yo jamás firmé ese papel, jamás.
Me senté en el sofá gastado, con la carta temblando entre mis manos. La firma se veía igual a la mía, con la misma curva en la G de Liduvina, pero algo no cuadraba. Era demasiado limpia, demasiado ensayada. Mi esposo nunca habría ocultado algo así. Y Lisandro, él nunca dijo nada. Saqué la caja ignífuga y recuperé la carpeta que Teodoro me ayudó a armar, llena de documentos financieros antiguos que rescatamos antes de mi partida. Dentro, encontré 3 formularios más, todos con mi firma falsificada. Una revelación helada me recorrió el cuerpo. Lisandro llevaba años robándonos a mí y a don Isidoro Landa. Eso explicaba la tensión de nuestros últimos años juntos, la forma en que don Isidoro evitaba hablar de dinero, cómo de repente teníamos menos, cómo Lisandro siempre decía necesitar dinero por una urgencia mientras cambiaba de auto cada año. Las discusiones nocturnas que creí eran por trabajo, los viajes cancelados, las malas inversiones. Yo culpaba a la edad, al mercado, a la mala suerte, pero era Lisandro, siempre lo fue. Esta vez no lloré. Encendí la computadora y empecé a investigar. Durante 3 días junté las piezas. Lisandro había falsificado varios préstamos usando los números fiscales de don Isidoro y los míos. Las cantidades variaban, algunos saldados, otros en cobranza. Don Isidoro debió cubrir la mayoría antes de morir, llevándose la vergüenza con él. Pero una cuenta seguía activa, con un saldo inflado, que había caído en mora 3 meses antes de que me internaran en el hogar La Encina Blanca. Me quedé en la oscuridad de aquella casita en Valle de Santiago, la pantalla brillando frente a mí, los puños tan apretados que me dolían. No era solo traición, era robo, fraude, delito. Contacté otra vez a Teodoro. «Tengo nueva información», le dije. «Documentos falsificados, préstamos». Lisandro fue. «Te creo», respondió sereno. «¿Quieres presentar cargos?» «Aún no». No porque dudara, esas dudas ya habían muerto. No estaba lista porque quería que él sintiera miedo primero. El silencio, la incertidumbre. Quería que se preguntara si yo sabía, porque la verdad era que ya no estaba escondiéndome, estaba cazando. Reuní todo documento posible, cada cuenta ligada a mi nombre, correos viejos, avisos bancarios que Lisandro había enviado en mi nombre. Incluso contacté al banco antiguo y pedí copias de registros bajo un pretexto legal redactado por Teodoro. Poco a poco el rompecabezas se armó, y lo que reveló me heló la sangre. Lisandro había obtenido un préstamo con intereses altísimos usando la pequeña empresa que cofundé con don Isidoro en los 80, un servicio de banquetes que operábamos en el garaje durante nuestros primeros años. Utilizó esa razón social, aún activa, para abrir una línea de crédito, firmando con el nombre de don Isidoro 2 años después de su muerte. No era solo una falta moral, era un delito federal. Guardé todo en una carpeta encriptada, con copias impresas dentro de la caja bajo el piso. No sabía cuánto tiempo tenía, porque si Lisandro estaba tan desesperado como sospechaba y llegaba a enterarse de que yo había desaparecido con millones, vendría por mí. ¿Alguna vez miraste a alguien que amaste toda tu vida y entendiste que nunca lo conociste realmente? Así se siente. Revisar páginas de documentos que atan a tu hijo a una red de engaños tan larga y podrida que te revuelve el estómago. El niño que arrullé en mis brazos se había convertido en un desconocido, y no en cualquier desconocido, sino en uno peligroso. Para entonces ya lo había confirmado todo. Lisandro había falsificado mi firma, mentido a los bancos, manipulado a mi esposo para encubrirlo y, lo peor, lo había hecho detrás de la máscara de un hijo devoto. Pero la verdad más oscura surgió en una simple búsqueda en una base de datos pública. Con un poco de ayuda del acceso de Teodoro, lo encontré. Lisandro Aranda, actualmente bajo investigación federal por declaraciones fiscales fraudulentas, malversación e identidad falsa. Identidad falsa. Esa palabra me golpeó más fuerte. Abrí el expediente temblando. Los detalles estaban tachados, pero las acusaciones eran claras. Lisandro había creado identidades falsas, inflado ingresos, alterado deducciones y presentado declaraciones para desviar dinero mediante reembolsos. Algunas de esas identidades eran de personas muertas, otras de ancianos, algunas reales, incluida la mía. El SAT
Había detectado varias declaraciones presentadas con mi nombre en los últimos 3 años. No tenía idea. Miré la pantalla, la mente dando vueltas. ¿Había planeado quedarse con mi dinero desde el principio? ¿Por eso me encerró tan rápido y me quitó el teléfono? No era preocupación, era control. Quería mantenerme callada, confundida y fuera del camino. Me levanté del escritorio, caminando por la sala estrecha con la mano en el pecho para calmar los temblores. Mi propio hijo había convertido mi identidad en un arma, usando mi nombre para sus trampas, y cuando todo se derrumbara, planeaba deshacerse de mí como de un estorbo. Pero ahora, yo no era un cabo suelto, era quien sostenía el hilo. No llamé a la policía, aún no. Empecé a documentarlo todo, cada mentira, cada préstamo, cada trazo falsificado. Lo imprimí, lo archivé con cejas. Grabé notas de voz, no por miedo a olvidar, sino para que mi voz fuera la última si algo me pasaba. Luego tomé una decisión. Envié una copia completa del expediente de forma anónima a la Fiscalía General de la República. No para hacer una denuncia abierta todavía, sino para dejar la semilla. Tendrían las pruebas. Si algo me ocurría, sabrían dónde buscar. Pero no podía evitar sentir que él ya lo sabía. Empecé a notar autos estacionados demasiado tiempo frente a la casa. Un hombre tocó una vez, diciendo que hacía una encuesta vecinal. No abrí, lo observé tras la cortina con el teléfono en la mano. Cada toque, cada timbre me sobresaltaba. Y aún así no huí, no esta vez. Llamé de nuevo a Teodoro. Tenemos que finalizar el fideicomiso, le dije. Y el testamento también. Quiero que todo quede protegido. Estuvo de acuerdo. Lo organizamos todo con mi nuevo nombre y varias capas legales. Si Lisandro intentaba reclamar algo, lo rechazarían en cualquier tribunal del país. Pero por más que me blindara con papeles y estrategias, el golpe emocional llegaba en los momentos más silenciosos. Me sentaba por las noches y recordaba a Lisandro de niño, su risa, las rodillas raspadas, la manera en que se dormía sobre mi pecho. Recordaba su adolescencia, cuando todo se volvió más difícil, pero nunca dejé de creer en él. Las llamadas desde la universidad, los silencios repentinos, la distancia que crecía. ¿Cómo no lo vi? ¿Cuánto tiempo llevaba perdiéndolo mientras yo seguía aferrándome? Quizás esa sea la peor traición, la que presencias despacio esperando que sea otra cosa. Pero ahora lo sabía. Y no iba a permitir que reescribiera el final de mi historia, porque por primera vez en mi vida, yo tenía la pluma. La carta llegó en un sobre blanco sin remitente, pero reconocí la letra en cuanto la vi. Lisandro siempre escribía con trazos agudos, inclinados, como si su pluma también quisiera deshacerse de todo rápido. Dentro solo había una frase: sé lo que hiciste, y esto no ha terminado. La leí 2, 3 veces. Luego reí, no por diversión, sino porque era la arrogancia que esperaba de él. No decía, ¿te extraño?, ni ¿dónde estás?, solo una advertencia o una amenaza. La doblé con cuidado y la añadí a mi carpeta de evidencias. Ya había pasado casi 3 semanas desde mi desaparición. Lisandro había lanzado una supuesta campaña de búsqueda, pidiendo información, dando entrevistas a medios locales, interpretando el papel del hijo desconsolado que buscaba a su madre confundida y vulnerable. Habría sido cómico si no fuera tan escalofriante. Y entonces, justo como temía, hizo su jugada. Llegó una carta del Tribunal del Condado de Dayton, oficial, certificada. Firmé al recibirla, con las manos temblorosas, y me senté a abrirla sobre la mesa de la cocina. Había presentado una solicitud para que me declararan mentalmente incapacitada. Sentí que me faltaba el aire. El documento incluía declaraciones de 2 personas que afirmaban haberme visto actuar de manera errática y confusa durante el último año, una exvecina y un viejo amigo suyo de la universidad, alguien que apenas conocía. El abogado de Lisandro también había entregado grabaciones, fragmentos de viejos mensajes de voz que dejé cuando estaba angustiada, sola o simplemente desahogándome, recortados y editados hasta hacerme sonar enferma, inestable. Incluso adjuntó una carta de un psiquiatra al que jamás había visto, asegurando estar preocupado por mi desaparición y supuesto comportamiento paranoico. Querían que el tribunal congelara mis cuentas, tomara el control del fideicomiso y me obligara a regresar. Sentí como si me hubieran arrancado el aliento.
Esa misma noche llegó Teodoro. Revisó todo con el rostro impenetrable y finalmente dijo: «Tenemos trabajo que hacer. Pero, Liduvina, necesitas mantener la calma, mantener la mente clara. Ellos esperan que te desesperes». Asentí, demasiado entumecida para llorar. Los días siguientes pasaron como un huracán. Teodoro contactó a un litigante con experiencia para ayudarnos a preparar la defensa. Reunimos documentos, registros de videollamadas, movimientos financieros e incluso un diario digital para demostrar que había estado en pleno uso de mis facultades desde que me fui. Programamos una evaluación psiquiátrica independiente. La doctora, una mujer amable llamada Dra. Mirelia Catresana, vino a mi casa y pasó 3 horas conmigo. Me preguntó sobre mi infancia, sobre mi difunto esposo, sobre Lisandro. Le conté todo. No me tuvo lástima. Me escuchó de verdad, hizo preguntas genuinas y al irse me tomó la mano y dijo: «Eres la persona más lúcida que he visto esta semana». Sentí como si pudiera respirar por primera vez en días. Aún así, la presión crecía. La noticia de la audiencia se filtró. Internet, que por un momento había simpatizado con la historia del hijo preocupado por su madre desaparecida, empezó a dudar. ¿Por qué no había contactado a nadie? ¿Estaba realmente bien? ¿Había alguien manipulándome? A los medios les fascina un misterio, y Lisandro sabía alimentarlo. Pero ya no tenía miedo, porque ahora tenía algo más que pruebas. Tenía un propósito. En el silencio de mi casa, comencé a preparar una declaración en video. No la publiqué aún, pero quería estar lista por si intentaban callarme. Miré a la cámara y dije: «Mi nombre es Liduvina Aranda. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y fui traicionada por la persona en quien más confié». No lloré, no grité, solo dije la verdad porque sabía lo que venía. Y esta vez, no sería yo quien estuviera en el banquillo. El juzgado de Tepotzotlán no había cambiado desde la última vez que lo visité años atrás para pagar una multa de estacionamiento, cuando aún era esposa, madre y creía en las segundas oportunidades. Ahora era la acusada. Teodoro me aconsejó vestir con sencillez pero con firmeza. Algo que dijera: «No vengo a rogar, vengo a que me escuchen». Usé un abrigo azul marino con botones plateados, el reloj viejo de mi esposo y unos tacones discretos que resonaban con cada paso por los pasillos del tribunal. Lisandro ya estaba sentado al frente cuando entré. Se puso de pie al verme, con una expresión de falsa preocupación. Incluso esbozó una sonrisa que para los demás podía parecer afectuosa, pero yo sabía bien lo que escondía. Venía a enterrarme. El juez, un hombre mayor de mirada cansada, anunció el caso sobre la competencia mental de Liduvina Aranda. Las palabras flotaron en el aire como humo. El abogado de Lisandro habló primero, alto, seguro, con tono ensayado. Dijo que Liduvina había desaparecido, que se comportaba de forma errática, que posiblemente estaba siendo manipulada, que era un peligro para sí misma y para sus finanzas. Presentó la carta del psiquiatra desconocido y las grabaciones de voz, recortadas y unidas como un montaje de terror. Me escuché sonar perdida, desesperada, inestable, completamente fuera de contexto. Vi las cejas del juez arquearse mientras apretaba el reposabrazos. Entonces habló Lisandro. «Su señoría», dijo con voz temblorosa, «amo a mi madre, de verdad. Esto es lo más difícil que he hecho, pero creo que está siendo manipulada. Ya no es ella misma. Está perdida». Fue entonces cuando me puse de pie. «Mi turno, su señoría». El juez asintió. Caminé despacio hasta el estrado, dejando que el peso de mi presencia llenara la sala. Luego hablé. «Mi nombre es Liduvina Aranda. Tengo 62 años. No estoy mentalmente afectada. No estoy perdida ni soy víctima de nadie». Abrí mi carpeta con cuidado y le entregué al juez el informe completo firmado, fechado y certificado de la Dra. Mirelia Catresana. El veredicto: mente totalmente sana, sin signos de deterioro cognitivo, emocionalmente estable. Vi tensarse los hombros del abogado y el rostro de Lisandro contraerse. Continué. «Aquí tengo», dije levantando otra carpeta, «el registro de cada llamada que hice la semana antes de irme, los comprobantes de la transferencia de fondos al fideicomiso, los expedientes médicos y una declaración firmada por el abogado que me ayudó a salir del lugar,
certificando que estaba lúcida, lógica y en pleno control de mis decisiones. Hice una pausa. Y también tengo algo más, pero no lo presentaré hoy, a menos que sea necesario. No mostré el archivo con las firmas falsificadas, los préstamos robados ni los documentos fiscales alterados por Lisandro. Esa era mi carta bajo la manga. Miré al juez. Me internó sin mi consentimiento. Me quitó el teléfono, la libertad, y ahora pretende quitarme lo poco que me queda. Mi voz, mi independencia, mi dignidad. No se lo permita. La sala quedó en silencio. Teodoro a mi lado, callado pero firme, me miró con orgullo sereno. El juez se recostó, golpeando el expediente con el pulgar. Dijo que necesitaba tiempo para revisar todos los documentos y la evaluación médica, que la corte se reanudaría en 2 semanas. 2 semanas. Lisandro me miró al terminar la sesión, buscando mis ojos, pero no le di el gusto. Salió con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Su máscara comenzaba a agrietarse. Yo salí con la cabeza en alto. La guerra no había terminado, pero por primera vez sabía que podía ganarla. 2 semanas, eso nos dio el juez. Pero Lisandro no perdió ni un día. A las pocas horas de salir del tribunal, reforzó su campaña pública. Las noticias locales transmitieron un nuevo reportaje. Madre desaparecida reaparece en la corte. Hijo teme que la estén explotando. Lisandro habló frente a la cámara, ojos húmedos, voz temblorosa. Solo quiero asegurarme de que mi madre esté bien, dijo. Ha pasado por mucho. No está pensando con claridad y temo que haya gente con malas intenciones a su alrededor. Vi la transmisión desde mi sala. Brazos cruzados, mandíbula apretada. No había nadie malo a mi alrededor. Solo yo. Solo Liduvina Aranda, la mujer que lo crió, que se sacrificó y perdonó más de lo que cualquier madre debería. Y él tenía el descaro de pintarme como una marioneta. En ese instante lo supe. La guerra silenciosa en mi interior ya no bastaba. Tenía que actuar. Llamé a Teodoro y le pedí que viniera. Al llegar, le entregué un sobre cerrado con todos los documentos que había reunido. Los préstamos falsos, las firmas manipuladas, las declaraciones fiscales que Lisandro había presentado usando mi nombre. Envíalo, le dije, no al tribunal, sino al Departamento de Justicia, de forma anónima. Abrió el sobre, revisó las páginas y asintió. Esto llamará su atención. Confío en eso. Pero no terminé ahí. Esa noche, con uno de mis alias nuevos y una cuenta recién creada, hice una donación importante, $5 millones, a una organización nacional que protege a adultos mayores contra el abuso financiero. Sin nombre, solo la transferencia. En una semana lanzaron una campaña usando mi caso como símbolo. No mencionaron mi identidad, pero el momento era demasiado perfecto. La gente comenzó a murmurar, a compartir, a preguntar. ¿Cómo desaparece una madre y luego reaparece con dinero mientras su hijo intenta encerrarla? Las redes se llenaron de comentarios. Algo no cuadra con el hijo. Déjenla hablar. ¿Por qué nadie escucha su versión? No confío en él. La imagen cuidadosamente construida de Lisandro comenzó a tambalear. Y entonces llegó algo inesperado. Una periodista de un diario importante contactó a Teodoro. Quería escuchar mi versión. Prometió discreción. Sin nombres, sin fotos, solo la verdad. Acepté. Nos reunimos en un café tranquilo a 2 pueblos de distancia. Llevé lentes oscuros y un sombrero. Nos sentamos en una esquina. Encendió la grabadora y me dejó hablar. Le conté sobre el asilo, sobre cómo me dejaron allí sin previo aviso, sobre cómo Lisandro me quitó el teléfono, las cuentas, la dignidad. No mencioné la lotería, todavía no. Cuando preguntó por el juicio, solo dije, está intentando adueñarse de mi vida. El artículo salió 2 días después. Madre o millonaria. El silencio de Liduvina de pronto las piezas encajaron. La gente en línea empezó a especular. ¿Era la madre desaparecida la donante anónima? ¿Era esa la razón por la que su hijo quería declararla incapaz? Más dudas, más rumores. Y yo seguía callada. Porque la caída de Lisandro no vendría de una acusación, sino de un ajuste de cuentas.
2 días antes de reanudarse la audiencia, Teodoro recibió una llamada. Era del Departamento de Justicia. Habían recibido nuestro archivo anónimo y abrían un caso. Lisandro aún no lo sabía, pero mientras construía su castillo de mentiras en tribunales y cámaras, yo incendiaba los cimientos y las llamas ya subían. La segunda audiencia se sintió más fría, no por el clima, aunque el viento de Valle de Santiago soplaba con crueldad esa semana, sino porque algo había cambiado en el ambiente. Lisandro entró a la sala menos seguro, sus hombros caídos, su abogado murmurando con prisa. Habían visto el artículo, el cambio en redes, las grietas en su fachada. Me senté tranquila, con mi carpeta sobre las piernas. Ya no tenía miedo. Estaba enojada, no con ira ciega, sino con una rabia precisa. Esta vez, nosotros fuimos los primeros. Teodoro abrió con una declaración que dejó muda la sala. Su señoría comenzó. Desde la última audiencia completamos una evaluación psiquiátrica independiente. Presentamos registros financieros que prueban la independencia y coherencia de la señora Aranda y descubrimos, mediante documentos públicos, que el demandante, el señor Lisandro Aranda, está actualmente bajo investigación federal por múltiples delitos financieros, entre ellos uso indebido de identidad y fraude fiscal. El juez recibió una copia del expediente público del caso. El abogado de Lisandro se levantó de inmediato para protestar, pero el juez alzó la mano y le ordenó sentarse. La sala contuvo el aliento. Entonces llegó el golpe verdadero. Ladra. Mirelia Catresana, mi evaluadora independiente, tomó el estrado con una serenidad que imponía respeto. Era precisa, inteligente y directa. Confirmó que no solo conservaba plena capacidad mental, sino también estabilidad emocional y conciencia total de mis decisiones, incluida mi elección de abandonar el asilo. Ella no solo está lúcida, afirmó Ladra. Mirelia Catresana es deliberada, reflexiva. No existe ninguna base médica para declarar su incompetencia. Miré a Lisandro. Sus manos se aferraban a la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. La máscara de preocupación que tanto cuidaba empezaba a resquebrajarse. Entonces Teodoro presentó nuestra última prueba. Una línea de tiempo que mostraba el momento exacto en que Lisandro intentó apoderarse de mis cuentas y cómo eso coincidía con grandes retiros que hizo de su propio negocio en ruinas. ¿Casualidad? En absoluto. El juez revisó todo en silencio. Le ofrecieron a Lisandro la oportunidad de responder. Se puso de pie, la voz entrecortada. Mi madre está enferma. Es evidente que alguien la está manipulando. No actuaría así si no estuviera confundida o inestable. Esta no es ella. Me levanté y lo enfrenté. Soy ella, dije. Todos se quedaron inmóviles. Soy la mujer que se desveló cuidándote cuando tenía 6 años y fiebre, la que renunció a vacaciones, la que empeñó sus joyas para pagar tus estudios, la que cocinó tu platillo favorito, aunque no tuviera dinero para mis propias comidas. Soy ella, y tú me dejaste en un lugar como si no valiera nada. Me giré hacia el juez, y ahora, señor juez, le pido que me permita demostrar que no soy nada. El juez se inclinó hacia adelante, juntó los dedos y habló con calma. Señora Taylor, con base en la evidencia abrumadora presentada, su evaluación psiquiátrica y las inconsistencias en las declaraciones del peticionario, desestimo este caso. Sus cuentas y su autonomía quedan completamente restauradas. Este tribunal la reconoce como competente e independiente. No lloré, aunque mis manos temblaron ligeramente al recoger mis documentos y salir de la sala. Lisandro no dijo una palabra cuando pasé junto a él. Sus ojos estaban desorbitados, no por ira, sino por miedo. Sabía que todo había terminado, al menos esa parte. Lo que no sabía era que, mientras él intentaba probar mi supuesta inestabilidad, yo había construido algo más poderoso que una defensa, un legado. Y aún no había terminado. La llamada llegó poco después de la medianoche. La voz de Teodoro sonaba tensa pero firme. Ya ocurrió. La FDP abrió un proceso formal. El nombre de Lisandro está en el expediente. No respondí. Permanecí en la oscuridad, observando el viento mover las ramas frente a mi ventana. Había esperado tanto este momento que, al llegar, no se sintió como una victoria, sino como algo inevitable.
A la mañana siguiente, el mundo reaccionó. Los medios fueron los primeros en abalanzarse. Lisandro Aranda, hijo del reciente caso de abuso a adultos mayores que captó la atención pública, bajo investigación federal. Mi nombre no se mencionó, al menos no directamente, pero las coincidencias eran imposibles de ignorar. Todos recordaban a la madre desaparecida, el juicio, la donante anónima, la mujer frágil que había reaparecido fuerte en los tribunales. Ahora el hijo ejemplar se desmoronaba y todos querían oírme. Guardé silencio 2 días, apagué la televisión, ignoré el teléfono, preparé mi desayuno, observé a los pájaros picotear el jardín helado y escribí cartas que nunca pensaba enviar. Pero el silencio no era justicia. Era hora de hablar. Contacté a Maricruz, la periodista que me había entrevistado en secreto semanas atrás. Le dije que estaba lista para hacerlo frente a las cámaras. Sin alias, sin sombras. Acordamos la entrevista para el viernes siguiente, cobertura nacional. ¿Estás segura?, preguntó. Nunca lo estuve tanto, respondí. El día de la grabación me vestí con sencillez. Suéter gris, aretes de plata pequeños, sin maquillaje ni estilista. Solo la verdad. Nos sentamos frente a frente en un estudio silencioso, con luces cálidas y suaves. Maricruz se inclinó hacia mí. Liduvina, el mundo conoce los titulares. Han leído sobre Lisandro, sobre el caso. Pero lo que no saben es el fondo. ¿Por qué ahora? Miré directo a la cámara. Porque no se trata solo de mí. Dije, se trata de cada padre que lo dio todo y fue descartado, de cada adulto mayor ignorado, borrado o encerrado bajo el pretexto del amor. Yo casi fui uno de ellos, y no volveré a quedarme callada. Conté todo. El asilo, el boleto de lotería, las mentiras que descubrí, el expediente que envié. No omití nada. Los ojos de Maricruz se humedecieron mientras hablaba, pero yo no lloré. Ya había terminado de hacerlo. Esa noche se transmitió la entrevista. Millones la vieron. Llegaron mensajes de todo el país. Historias de traición, abandono y supervivencia. Ya no era solo Liduvina. Era un reflejo. Lisandro no habló públicamente, pero fuentes cercanas decían que estaba destrozado, que su vida se desmoronaba. Bien, construyó esa vida sobre la manipulación y ahora se derrumbaba bajo el peso de su propia crueldad. Pero no me regocijé. En lugar de eso, me puse a trabajar. Planeé crear una fundación para proteger a los adultos mayores del abuso legal y financiero. No de nombre, sino con verdadera asesoría jurídica, financiamiento y defensa. La llamé Proyecto Liduvina, porque si iban a usar mi nombre para quitarme la dignidad, yo lo usaría para devolvérsela a otros. Aún así, el dolor persistía. No porque Lisandro sufriera, sino porque alguna vez lo amé con una lealtad que me cegó. Y ahora debía aprender a vivir sin esa ilusión. Pero tenía algo mejor, la verdad. Y nadie podría arrebatármela. El arresto de Lisandro no vino con sirenas, sino con titulares. Lisandro Aranda, acusado de múltiples cargos de fraude electrónico, robo de identidad y evasión fiscal. Leí la noticia una mañana tranquila, con mi taza de té y mi gato dormido a mi lado. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del refrigerador y el viento golpeando las persianas. Me quedé largo rato mirando el artículo, no porque no lo creyera, sino porque había imaginado ese instante tantas veces que, al llegar, se sintió como un déjà vu. Estaba libre bajo fianza. Claro, el dinero puede comprar tiempo aunque no paz. Pero el daño ya estaba hecho. Su nombre se volvió sinónimo de traición. Los antiguos clientes retiraron su confianza. Le congelaron las líneas de crédito. Los amigos desaparecieron. Incluso su esposa, por medio de un abogado, anunció que pediría el divorcio. Estaba solo. Debería haberme sentido victoriosa, pero solo me invadió el vacío. Lo cierto es que sobrevivir a la traición no te deja intacta. Te deja más sabia, más aguda, quizá más fuerte, pero algo tierno muere en ti. Esa fe ciega, esa creencia de que el amor basta para mantener a alguien leal. No lloré por aquella ternura. La enterré. Era un sábado frío, cuando caminé por el centro del pueblo por primera vez desde que salió la entrevista. La gente me reconocía. No murmuraban, no me miraban con curiosidad,
Sonreían. Una mujer, de unos 40 años, tocó mi brazo y me dijo: «Le diste valor a mi mamá para salir de una mala situación». Un joven detrás del mostrador de la farmacia deslizó una nota dentro de mi bolsa de medicinas. Mi abuela dice: «Gracias». No busqué esa atención, pero llegó suave, como la luz del sol que se cuela entre las nubes pesadas. Teodoro pasó esa tarde por mi casa. Le ofrecieron un trato. Dijo: 10 años si se declara culpable. Si no, va a juicio. ¿Y él?, pregunté, fingiendo aún que todo era un malentendido. Cree que puede engañar al sistema. Negué con la cabeza. Ha vivido fingiendo toda su vida. Teodoro dudó. ¿Aún no ha intentado contactarte? No lo miré directamente, pero había recibido algo, una carta. Un sobre sin marca, empujado bajo mi puerta una noche mientras estaba en la cocina. Dentro, una fotografía. Era de mi cumpleaños número 60. Yo con un suéter amarillo, riendo con el pastel manchando mi cara. Lisandro a mi lado, sosteniendo el cuchillo, riendo también. Detrás, una sola frase escrita con su letra: «Siempre creíste en mí». Lamento que eso no fuera suficiente. Me quedé horas con esa foto, sin llorar ni enojarme, solo recordando al niño que pedía otro cuento antes de dormir, al adolescente que chocó mi coche contra un buzón y lloró cuando no lo regañé, al hombre que me abrazó más fuerte de lo normal el día que murió su padre. Todos eran partes de él y los amé. Pero el amor, el verdadero amor, exige verdad. Y Lisandro eligió la mentira. Esa noche, quemé la foto en la chimenea. No por odio, por liberación. Vi cómo las llamas se enroscaban en el papel, ennegrecían los bordes, borraban la sonrisa. No necesitaba una imagen para recordar. Necesitaba paz, y casi la había encontrado. La mañana en que regresé al hogar la encina blanca, el cielo era gris pálido, de esos que suavizan el mundo sin ocultarlo. Me quedé frente al edificio un largo momento, mirando el mismo lugar donde me habían dejado como si fuera equipaje. El estacionamiento estaba en silencio, los árboles desnudos, pero algo había cambiado. Las puertas se abrieron y Yasmín salió antes de que tocara. Al verme, soltó un suspiro. «Dios mío, Liduvina». Sonreí. «Soy yo». Nos abrazamos, no con cortesía ni prisa, sino como dos personas que habían sobrevivido a algo juntas. Sus brazos eran cálidos, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que me sentía a salvo en un abrazo. Dentro, todo lucía distinto. Los pisos relucientes, las luces más claras, la sala común con libros nuevos, un televisor mejor y café de verdad, burbujeando en la esquina. «Escuché lo que hiciste», dijo Yasmín mientras me guiaba a una banca en el pasillo. «Las donaciones, las entrevistas. Liduvina, cambiaste todo». «No», respondí. «Solo dejé de permitir que otros decidieran quién era yo». Caminamos juntas por los pasillos. Visité el antiguo cuarto de Graciela. Ahora era una sala de lectura. El personal me miraba, algunos sonriendo, otros sorprendidos. Algunos residentes me reconocieron. Les asentí a todos. Ya no eran invisibles, y yo tampoco. Esa tarde di un discurso en la nueva sala de actividades. Había sillas plegables, y el personal había horneado galletas. Yasmín me presentó como si fuera alguien famoso, pero negué con la cabeza. «No estoy aquí porque sea rica», comencé, «ni porque me hayan hecho daño. Estoy aquí porque me silenciaron. Y sé cuántos de ustedes aún se sienten así». Cada mirada se posó en mí, algunas llenas de lágrimas. «Quiero decirles algo que me habría gustado escuchar hace mucho tiempo», continué. «No son una carga, no están olvidados, y no han terminado». El aplauso vino, suave primero, luego más fuerte. Sonreí, sintiendo el peso de cada noche solitaria que alguna vez pasé, ahora reemplazado por algo más cálido, más pleno. Al volver a casa, finalicé el fideicomiso. El proyecto Liduvina se convertiría en una organización nacional que ofrecería apoyo legal y financiero a los adultos mayores en riesgo de ser explotados. Contrataríamos abogados, abriríamos líneas de ayuda, crearíamos alianzas con casas de retiro y tribunales. Lisandro aceptó el trato. 10 años. Intentó enviar otra carta. La devolví sin abrir.
Ese capítulo estaba cerrado. Pasé los últimos días del año escribiendo cartas a todos los que me ayudaron. Teodoro, Yasmín, incluso a la doctora Mirelia Catresana. Les agradecí no por haberme salvado, sino por acompañarme mientras yo misma me salvaba. Y luego, en la primera nevada de enero, hice algo que no había hecho en décadas. Me escribí una carta. Era corta, solo una página. La leí en voz alta mientras me sentaba junto a la chimenea. El gato dormía a mis pies. Querida Liduvina, no estabas loca. No eras demasiado confiada. No eras débil. Solo eras una mujer que amó demasiado. Y cuando intentaron borrarte de tu propia vida, tomaste la pluma y escribiste el final por ti misma. Estoy tan orgullosa de ti. Con amor, tú misma. Doblé la carta, la guardé en una cajita de madera y la puse sobre la repisa. No necesitaba un legado de dinero, ni venganza, ni siquiera justicia. Tenía algo más grande, libertad, y por primera vez en mi vida, estaba finalmente, completamente libre. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa. Después de aquella carta a mí misma, comencé a despertar sin el peso de los recuerdos que me ataban. Cada mañana el sonido del viento entre los mezquites me daba la bienvenida, y el olor del café de olla llenaba la cocina como un abrazo antiguo. Mi casa era pequeña, con paredes color crema y una bugambilia que trepaba orgullosa por la fachada. No tenía lujos, pero cada rincón respiraba libertad. Me levantaba temprano, abría las ventanas, dejaba entrar el sol y pensaba en lo lejos que había llegado una mujer a la que quisieron hacer invisible. Ya no me daba miedo el silencio. Era mío. Aprendí a escuchar los grillos por las noches, los perros a lo lejos, los niños que jugaban en la calle. Por fin me sentía parte de un mundo sencillo y verdadero. Un día, mientras compraba pan en la tiendita de la esquina, una muchacha me reconoció por el acento y por los ojos. ¿Usted es la señora del proyecto?, preguntó con timidez. Me sonrojé. Todavía no me acostumbraba a que me vieran como algo más que una vieja. Sí, respondí. Ella me sonrió. Mi abuela llamó al número del folleto que dieron en la clínica. La ayudaron a recuperar su pensión. Gracias. Caminé de regreso con el corazón temblando. No era fama, era eco. Lo que hice había llegado a otros, y eso valía más que cualquier herencia. Poco a poco, vecinos de la colonia empezaron a acercarse. Doña Eulalia, que vendía tamales los domingos, me pidió ayuda para registrar su terreno. Un joven me mostró las cartas que su tío analfabeto recibía de un banco que lo quería estafar. Les enseñé lo poco que sabía. Cómo leer las letras pequeñas, cómo firmar con dignidad. El proyecto Liduvina se convirtió en más que un papel legal. Era una forma de enseñar a no tener miedo. Por las tardes me gustaba sentarme en la banqueta a tejer. Los niños que pasaban del colegio me saludaban con un «Buenas tardes, doña Lidu». Me hacía reír que abreviaran mi nombre como si fuera alguien de su familia. A veces me llevaban pan dulce o me contaban sus historias. Yo les contaba las mías, las de cuando mi hijo era pequeño y creía que el mundo cabía en una pelota de trapo. No hablaba del final, solo de los comienzos. Un sábado de abril llegó una carta oficial del gobierno estatal. Querían que diera una charla en un foro sobre derechos de los adultos mayores. Dudé al principio. Pensé que mi voz no tenía nada más que ofrecer, pero Yasmín me llamó por teléfono y me convenció. Si tú no hablas, otros seguirán creyendo que el silencio es el precio de la paz. Así que viajé a la capital en un camión lleno de vendedores, niños, risas y el olor a empanadas recién hechas. En el foro, frente a una sala llena, conté mi historia. No hablé de dinero ni de castigos. Hablé de la soledad, del miedo y de lo que significa ser vista otra vez. Cuando terminé, la gente se puso de pie. Algunos lloraban. Yo no. Sonreí. Era la sonrisa de quien ya no le debe nada al pasado. Esa noche, al volver a mi casa, vi el cielo lleno de estrellas. Encendí una vela y la puse junto a la foto de mis padres. Lo logré, les dije en voz baja, y por primera vez en muchos años, dormí sin sueños, sin culpas, solo con la certeza de estar viva. Con el paso de los meses, el proyecto creció. Recibimos apoyo de universidades, abogados jóvenes y hasta de grupos comunitarios. En cada reunión
Veía mujeres mayores con el mismo brillo en los ojos que alguna vez creí haber perdido. Ellas no necesitaban ser salvadas, solo recordadas. Me di cuenta de que mi vida ya no era una historia de dolor, sino un testimonio de resistencia. Algunas tardes de domingo, mientras las campanas de la iglesia marcaban las 6, me gustaba caminar hasta el río con mi sombrero de palma. El agua corría lenta y clara. Pensaba en Lisandro, no con rabia, sino con una especie de melancolía tranquila. Me preguntaba si él también oía los grillos en su celda, si alguna vez se acordaba del sabor del pastel de chocolate que tanto amaba de niño. No lo perdoné, pero ya no lo odiaba. A veces, eso es lo más cercano a la paz que uno puede alcanzar. Con el primer aniversario del proyecto Liduvina, los voluntarios organizaron un pequeño evento en el patio del hogar. Hubo música de tríos, chocolate caliente y papel picado colgando entre las bugambilias. Yasmín me abrazó y me dijo, «Esto empezó contigo». Yo le respondí, «No, empezó el día que decidí no quedarme callada». Mientras el mariachi tocaba «Cielito lindo», me quedé mirando el cielo anaranjado del atardecer. Pensé que, si la vida me había quitado tanto, también me había devuelto algo que valía más que todo, el derecho de volver a empezar. Y así, entre risas, tamales y guitarras, comprendí que el dolor puede ser un terreno fértil si se riega con dignidad. Ya no era la mujer abandonada frente a una institución. Era Efigenia, Liduvina, o como quisieran llamarme, la mujer que encontró su libertad entre las flores moradas de su bugambilia. El frío llegó temprano aquel año. Las bugambilias, tan vivas en verano, se tornaron de un violeta opaco y comenzaron a dejar caer sus flores sobre el empedrado. Yo las barría cada mañana con calma, como quien conversa con los recuerdos. Mi cabello ya era completamente blanco, y mis manos temblaban a veces al sostener la taza de café. Pero en el fondo, sentía una serenidad que nunca antes había conocido. No era felicidad ni resignación, era algo más profundo. Paz. Habían pasado 5 años desde la primera vez que hablé en público sobre mi historia. El proyecto Liduvina se había convertido en una red nacional. Había oficinas en distintos estados y abogados jóvenes que viajaban a pueblos remotos para defender a ancianos que habían sido engañados por sus propias familias o por bancos sin escrúpulos. Me mandaban cartas, fotos, agradecimientos. En una de ellas, una mujer de Oaxaca escribió: «Gracias, porque su voz me recordó que mi vida aún vale». Guardé esa carta en el cajón donde también estaba la mía, la que me había escrito aquella noche junto a la chimenea. Los días pasaban lentos y dulces. Yasmín seguía trabajando en el hogar y me llamaba cada semana. Teodoro, ya jubilado, venía a visitarme los domingos con una bolsa de pan dulce y un ejemplar de La Jornada. Hablábamos de todo, del clima, de política, de los perros callejeros que yo alimentaba. A veces se quedaba en silencio mirándome con ternura, y yo fingía no notarlo. En el fondo, ambos sabíamos que entre nosotros había algo más que amistad, pero también entendíamos que la vida, a veces, ya no tiene prisa. Una tarde de diciembre recibí una carta con sello del reclusorio estatal. El sobre era gris, sin nombre. La abrí con las manos frías. Dentro había una hoja doblada con una letra que reconocí al instante. «Mamá», comenzaba, «no espero perdón. Solo quería decirte que hoy vi tu entrevista en la televisión de la cárcel. No pude dejar de llorar. Lo arruiné todo, pero me alegra saber que encontraste paz. Yo también intento hacerlo, poco a poco. Cuando salga, si Dios me deja, quisiera verte, aunque sea de lejos. Lisandro». Leí esas líneas varias veces. No lloré. Solo apoyé la carta sobre el mantel y encendí una vela. Dije en voz baja: «Que encuentre su camino, aunque no sea junto al mío». Después, guardé el papel junto a las demás cartas. No era una herida abierta, era una cicatriz. El invierno avanzó y el pueblo comenzó a prepararse para la Navidad. Los niños colgaban faroles, las vecinas cocinaban buñuelos y el aire olía a canela y leña. Esa noche, el hogar organizó una posada para los residentes y me invitaron como madrina. Fui con un rebozo azul y una canasta de dulces. Cuando entré, los abuelos me recibieron con aplausos. Yasmín tomó el micrófono y anunció:
Esta celebración es por y para quienes nos enseñaron que envejecer no es desaparecer, sino florecer de otro modo. Gracias, Liduvina. Sentí un nudo en la garganta. No dije nada, solo levanté la canasta y sonreí. Durante la cena, un joven músico tocó un vals con su guitarra. Me levanté y, para sorpresa de todos, empecé a bailar sola, moviendo los pies con torpeza, pero con alegría. Los demás se unieron. El comedor se llenó de risas, de pasos arrítmicos, de vida. En ese momento entendí que no necesitaba nada más, ni perdón, ni promesas, ni redenciones, solo el ahora. Al regresar a casa, el aire estaba helado. Encendí la chimenea y me senté frente al fuego. En el estante, seguía la cajita de madera con mi carta. La abrí y añadí una nueva hoja. Querida Liduvina, escribí, no todo el amor termina mal. A veces se transforma en esperanza. Has sembrado algo que seguirá creciendo cuando ya no estés, y eso basta. Gracias por no rendirte. Firmé con mi nombre y la fecha. Luego apagué la luz y dejé que el fuego hiciera su trabajo, iluminando las paredes con un resplandor dorado. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció cubierto por una neblina espesa. Me envolví en mi rebozo, preparé chocolate caliente y salí al jardín. Las flores caídas formaban una alfombra morada sobre el suelo. Me senté en la banca y respiré hondo. Sentí el corazón tranquilo, los pensamientos ligeros. Pensé en mi madre, en Raimundo, en los años que se habían ido, y di gracias. En las semanas siguientes, el proyecto celebró su 5º aniversario con una ceremonia en la capital. No pude asistir. El frío me tenía débil, pero Yasmín fue en mi lugar y me envió una foto. Un auditorio lleno de gente sosteniendo pancartas que decían: «La dignidad no envejece». Lloré al verla. Aquella frase era todo lo que había querido decir con mi vida. El 2 de enero amaneció soleado. Preparé pan tostado, alimenté a los perros del vecindario y puse flores frescas en el altar. Después me senté junto a la ventana. Afuera, un grupo de niños corría detrás de una pelota. Uno de ellos, al verme, gritó: «Buenos días, doña Lidu». Le devolví el saludo y sonreí. Luego cerré los ojos. Dicen que me encontraron con una expresión serena, las manos entrelazadas sobre el regazo y una pequeña carta encima de la mesa. Era la última que había escrito. Si alguien lee esto, que recuerde que nunca es tarde para empezar de nuevo. No permitan que el miedo les robe la voz. Vivir es atreverse, incluso cuando el corazón duele. Al día siguiente, el pueblo entero llenó la iglesia. Yasmín habló entre lágrimas, Teodoro recitó un fragmento de mi carta y los niños del barrio colocaron flores de bugambilia sobre mi ataúd. No hubo tristeza, solo gratitud. En la pared del hogar colgaron una placa que decía: «En memoria de Liduvina Belmonte, quien enseñó que la libertad se conquista con dignidad». Cada año, en enero, cuando florecen las bugambilias, alguien deja una vela encendida frente a mi antigua casa. Dicen que, a veces, en las noches claras, se escucha el sonido leve de un vals y una voz femenina riendo. Tal vez sea el viento, o tal vez sea yo, recordando que incluso el invierno puede oler a esperanza. Cuando miro hacia atrás y pienso en todo lo que viví, entiendo que mi historia no trata de venganza ni de dolor, sino de dignidad. Aprendí que la libertad no siempre llega con gritos. A veces llega en silencio, en ese instante en que decides no permitir que te borren. Comprendí que nadie es demasiado viejo para empezar de nuevo, que incluso después de perderlo todo, todavía queda lo más importante: el valor de mirarte al espejo y reconocerte. Me tomó años entender que amar no significa soportar humillaciones, y que perdonar no es olvidar, sino dejar de cargar con lo que te hizo daño. Hoy sé que el miedo es la cárcel más grande, y la voz, nuestra llave para salir. Si mi historia llega hasta ti, quiero que te preguntes algo. ¿Qué harías tú si un día la vida te quitara todo? Si quienes más amaste te dieran la espalda, ¿callarías o hablarías, aunque temblara tu voz? Tal vez no tengas una fundación ni una cámara para contarlo, pero todos tenemos una historia que merece ser escuchada. No permitas que nadie te haga sentir que vales menos por tu edad, tu silencio o tus cicatrices. Las arrugas no son derrota, son mapas del camino recorrido.
Yo elegí escribir mi final con mis propias manos, sin miedo, sin rencor, y descubrí que la verdadera justicia no siempre está en los tribunales, sino en el alma que logra dormir tranquila. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿te atreverías a empezar de nuevo? Cuéntame tu respuesta, porque quizás tu voz sea la próxima que despierte a alguien más.